Era una de esas noches en las que todo parecía estar encajando. Habían pasado 3 meses desde que conocí a Nancy y, sinceramente, todo había sido perfecto. Era divertida, inteligente e increíblemente atractiva, del tipo de chica con la que uno ni siquiera cree tener una oportunidad. Nos conocimos en una cafetería una tarde lluviosa y conectamos de inmediato. Nuestras conversaciones fluían con naturalidad y la química era innegable. Supe después de las primeras citas que era alguien con quien quería estar. Ahora aquí estaba, sentado en mi coche, estacionado frente a su casa, tratando de ordenar mis pensamientos. Esa noche iba a pedirle que fuera mi novia. Nada exagerado, solo una pregunta sencilla, pero se sentía como un momento que lo cambiaría todo. Nunca antes había estado en una relación seria, pero con Nancy simplemente se sentía bien. Me hacía sentir normal, como si no fuera solo otro chico más que pasaba por su vida. La lluvia había comenzado de nuevo cuando caminé hacia su edificio. No era un lugar lujoso, pero era acogedor. Cuando llamé a la puerta, Nancy la abrió casi de inmediato, con una de esas sonrisas que me hacían olvidar cualquier nerviosismo. Intercambiamos algunas palabras y la seguí al interior. Tenía esa habilidad de hacer que incluso el apartamento más pequeño se sintiera acogedor. Había una sensación de comodidad en el aire. El olor a incienso flotaba, mezclado con un leve aroma a café, y algo más que no pude identificar. Siempre me sentía relajado allí, como si nada pudiera salir mal. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Tal vez era la forma en que Nancy actuaba. Estaba inusualmente callada y había una tensión extraña en el ambiente. Seguía mirando su teléfono y luego a mí, como si estuviera esperando algo. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez solo estaba cansada por el trabajo. Después de todo, había estado lidiando con un horario bastante agitado últimamente. Aún así, había algo que no cuadraba. Cuando nos sentamos en el sofá, lo sentí otra vez, esa energía extraña que no podía quitarme de encima. No era como ella en absoluto. Me lancé, respiré hondo y solté que había estado pensando mucho últimamente, que realmente me gustaba y quería que diéramos el siguiente paso. Le dije que esperaba que pudiéramos hacer oficial lo nuestro. En mi cabeza, esperaba que sonriera, tal vez que se riera un poco y dijera algo dulce, como que había estado esperando que se lo pidiera. Pero en su lugar, hizo una pausa. Observé su rostro, esperando que hablara, pero no dijo nada de inmediato. Era como si estuviera procesando mis palabras, como si no supiera qué decir. Pude sentir cómo se me aceleraba el corazón. Mis palmas comenzaban a sudar. ¿Qué estaba pasando? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencio, me miró con una expresión que no supe leer. Me dijo que necesitaba ser honesta conmigo. Se me cayó el estómago cuando me confesó que estaba saliendo con otras personas, 3, para ser exactos, y que no planeaba dejar de hacerlo. Mi mente intentaba desesperadamente entenderlo. Estaba saliendo con otros chicos. Eso no era lo que esperaba en absoluto. Me sentí confundido, dolido. No sabía cómo responder. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Acaso no habíamos sido lo suficientemente serios como para que yo siquiera le hiciera esa pregunta? Quise decir algo, pero ella siguió hablando. Explicó que estaba viendo a varias personas por diferentes razones. Uno era una relación a largo plazo, otro era alguien con quien simplemente le gustaba pasar el rato, y el tercero era solo conveniente. No quería dejar de ver a ninguno, y quería que yo fuera parte de eso. Quería que yo fuera el cuarto. Al principio pensé que había oído mal. No era una conversación normal en la que la gente hablara casualmente de tener varias parejas. No era una situación poliamorosa ni nada por el estilo. Era un completo caos de confusión. No tenía idea de cómo procesar lo que acababa de decir.
No se trataba solo de estar saliendo casualmente. Estaba en relaciones completas y activas con varios hombres al mismo tiempo, y me estaba diciendo que quería que yo me uniera al club. La habitación se sentía como si se cerrara sobre mí. Ella parecía tan tranquila, casi distante, como si estuviera hablando de algo totalmente normal. Y tal vez para ella lo era. Pero para mí, era algo completamente distinto. No tenía idea de qué decir. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de darle sentido a todo. No lo entendía. ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Acaso nunca me había dado alguna pista de que era ese tipo de persona? Siempre pensé que era alguien que buscaba algo real, algo genuino. Pero ahí estaba, diciéndome que estaba manejando no una ni dos, sino 3 relaciones más, y que quería sumarme. No sabía si estaba enojado, traicionado o simplemente atónito. Le pregunté cómo podía manejarlo todo, cómo podía dividirse entre 4 personas sin que ninguno se sintiera descuidado o como una segunda opción. Pero no parecía molestarle. Dijo que funcionaba para ella, que cada uno tenía su rol y que podía manejarlo. En ese punto sentí que ya no sabía quién era. La mujer que había estado conociendo no existía. La persona con la que había estado hablando durante meses me había estado mintiendo, ocultando cosas, escondiendo sus verdaderas intenciones. No sabía qué hacer, así que simplemente me fui. Salí de su apartamento sin decir una palabra más. Mi cabeza daba vueltas mientras caminaba hacia el coche, la lluvia cayendo sobre mí como si intentara borrar todo lo que acababa de descubrir. No creo que jamás olvide esa noche, la sensación de traición que me carcomía por dentro, la confusión que retorcía todo lo que creía saber, y nunca olvidaré la cara tranquila de Nancy mientras me decía que tenía 3 novios más y que quería que yo fuera el cuarto. Se suponía que iba a ser el viaje perfecto. Había pasado semanas esperando con ansias nuestra celebración de aniversario en Madrid, planeando todo, desde las pequeñas cenas románticas hasta los lugares turísticos que recorreríamos juntos. Era el tipo de viaje con el que uno solo sueña, con alguien a quien realmente amas. El tipo de viaje que se siente como el comienzo de algo más grande, incluso mejor. Pero todo se vino abajo en el momento en que aterrizamos. James había estado distante durante las últimas semanas previas al viaje. Se había vuelto más callado, menos cariñoso, y pensé que era solo estrés del trabajo. No le di demasiada importancia. Después de todo, estábamos a punto de pasar una semana completa juntos en una de las ciudades más hermosas del mundo, así que no esperaba que hubiera nada de qué preocuparme. Llevábamos 2 años juntos, y aunque las cosas no siempre habían sido perfectas, confiaba en él. Pensaba que éramos sólidos. Cuando llegamos a nuestro hotel en Madrid, estaba más que emocionada. La vista desde nuestra habitación era increíble. Las luces de la ciudad brillaban abajo como sacadas de una película. Pasamos la primera noche caminando por el casco antiguo, comiendo tapas y riéndonos de tonterías. Se sentía como el comienzo de algo mágico. Al menos, eso creía yo. Pero para la segunda noche, todo cambió. Estábamos sentados en un pequeño restaurante acogedor cerca de la Plaza Mayor, y James estaba inusualmente callado. Traté de romper el silencio, preguntándole qué le pasaba, pero solo me daba respuestas a medias, como si estuviera en otro lugar. Se suponía que estábamos celebrando y, sin embargo, se sentía como si estuviéramos a mundos de distancia. No quise presionarlo, así que lo dejé pasar. Pensé que tal vez solo necesitaba algo de tiempo para relajarse o adaptarse, pero cuando empezó a revisar su teléfono cada pocos minutos, no pude ignorar la sensación de que algo andaba mal. Fue al día siguiente cuando todo se vino abajo.
Estábamos caminando por el Parque del Retiro, rodeados de familias, turistas y parejas disfrutando del sol. James había estado callado toda la mañana, pero no le di mucha importancia. Me repetía que simplemente estaba teniendo un mal día. No fue hasta que nos detuvimos en una banca junto al lago que se volvió hacia mí y lo dijo: «No creo que debamos seguir juntos». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No pude respirar por un segundo. Pensé que lo había malentendido, pero cuando lo miré a los ojos lo vi. Lo decía en serio. Su rostro estaba completamente inexpresivo, como si ya hubiera tomado la decisión. Sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. El hermoso parque, el sonido de los pájaros, la calidez del sol, todo se volvió un recuerdo lejano. Recuerdo quedarme mirándolo sin saber qué decir. Ni siquiera sabía cómo reaccionar. No era real. No podía ser. Estábamos en Madrid, en nuestro aniversario, haciendo recuerdos que se suponía que recordaríamos para siempre. Esto no debía estar pasando, pero a James no parecía importarle. Me dijo que lo había estado pensando desde hacía tiempo y que no era feliz. Dijo que sentía que ya no había chispa entre nosotros, que las cosas habían cambiado. Luego, en uno de los momentos más desgarradores de mi vida, me confesó que había conocido a alguien más. Alguien que, según él, era más emocionante que yo. Alguien que le hacía sentir cosas que aparentemente yo ya no podía. Yo ya no. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si hablara en otro idioma. Estaba rompiendo conmigo justo ahí, en medio de Madrid, en una banca junto a un estanque. Intenté decirle que podíamos solucionarlo, que podíamos trabajar en ello, pero no quiso escuchar. Su decisión ya estaba tomada. Y luego vino la parte que más dolió. No se trataba solo de una persona. Había estado viendo a otras chicas, no a una, a varias, y había estado explorando sus opciones. Lo peor fue cuando dijo que había conocido a alguien más guapa que yo, que en sus palabras le llamaba la atención de una forma en que yo ya no lo hacía desde hacía tiempo. En el momento en que dijo eso, sentí que me ahogaba. Era como si todo en lo que había creído, todo lo que pensaba que era real, hubiera sido arrancado de repente. No podía hablar. Tenía la garganta cerrada y sentía que iba a desmayarme ahí mismo. ¿Cómo podía decir algo así después de todo lo que habíamos vivido? Después de todos los planes que hicimos juntos. Así fue como lo terminó, diciéndome que no era suficiente, comparándome con otras chicas. No sabía cómo reaccionar. Debía llorar, gritarle, pero nada me parecía adecuado. Solo me quedé sentada ahí, congelada, mientras él seguía hablando de cómo había visto chicas más emocionantes durante el viaje y de cómo sentía que se estaba perdiendo de algo mejor. Dijo que no quería seguir perdiendo su tiempo ni el mío, y que pensaba que lo mejor era que siguiéramos caminos separados. Ojalá pudiera decir que me defendí. Ojalá pudiera decir que lo abofeteé y me fui con la dignidad intacta. Pero no lo hice. Solo me senté ahí, asintiendo como si entendiera, cuando en realidad me sentía completamente traicionada. No se trataba de la ruptura, ni siquiera de que hubiera encontrado a otra persona. Se trataba de la manera en que me desechó, como si no importara, como si no fuera suficiente. Eso fue lo que más dolió. James trató de darme algunas palabras vacías de consuelo, como si eso arreglara algo. Me dijo que estaría mejor sin él, que encontraría a alguien que me valorara. Pero era pura basura. Él no me valoró, nunca lo hizo. Solo fui una conveniencia, un reemplazo temporal hasta que apareciera algo mejor. El resto del día fue un borrón. Caminamos de regreso al hotel en silencio, y él actuaba como si nada hubiera pasado. Estaba frío, distante y casi demasiado cómodo con la idea de que nuestra relación había terminado.
Mientras tanto, yo sentía que mi mundo acababa de derrumbarse. Cuando llegamos al hotel, recogió sus cosas sin decir mucho, como si fuéramos dos extraños. Lo vi salir de la habitación sabiendo que ya había pasado página, que se había ido con la nueva chica que había captado su atención. Y ahí me quedé, sola en Madrid, atrapada en una ciudad que se suponía iba a estar llena de recuerdos, y que ahora estaba manchada por la realidad de que no fui más que un parche para él. Nunca lo volví a ver. Pasé el resto del viaje sola, vagando por las calles de Madrid, sintiéndome como un fantasma dentro de mi propia vida. Y tal vez eso sea lo peor de todo. Saber que le entregué mi corazón a alguien que ni siquiera se molestó en conservarlo. Pensé que conocía a Freddy. Ya habíamos salido en algunas citas y sinceramente empezaba a pensar que él podía ser el indicado. Tuvimos las citas de siempre, cenas, películas, lo típico. Nada raro, nada fuera de lo común. Pero esa noche todo cambió. Se suponía que iba a ser una cita simple, solo los dos. Lo que no sabía era que estaba a punto de convertirse en algo que nunca olvidaría, y no por las razones que esperaba. Estábamos en un pequeño restaurante junto al lago, de esos con luces centelleantes y música suave de fondo. Se suponía que iba a ser una velada romántica, el escenario perfecto. Freddy estaba actuando un poco más intenso de lo normal, pero supuse que simplemente estaba de muy buen humor. Sonrió mucho esa noche, habló más sobre nuestro futuro de lo que jamás lo había hecho, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo grande estaba por pasar. Tal vez estaba planeando proponerme matrimonio, o al menos eso me hice creer. Nos dirigimos a una mesa privada al borde del lago. El aire era fresco, y las luces reflejadas en el agua hacían que todo se sintiera un poco mágico. Yo pensaba que era perfecto. Freddy, sin embargo, se comportaba algo extraño. Seguía diciéndome cuánto le importaba, cómo podía verme en su futuro. Incluso bromeó diciendo que yo era la que lo haría sentar cabeza. Honestamente, me pareció tierno, pero algo en su tono sonaba demasiado ensayado, como si estuviera forzando que el momento se sintiera especial. En un momento, Freddy se levantó y se alejó por un minuto, diciéndome que tenía una sorpresa para mí. No pensé mucho en eso. Tal vez me estaba trayendo un regalo o preparando algo especial para la noche. Sonreí y esperé, con la emoción creciendo dentro de mí. Después de todo, ¿quién no se emocionaría si piensa que su cita podría estar a punto de hacerle una propuesta? Cuando volvió, tenía una botellita en la mano y me pidió que cerrara los ojos. No sospeché nada. De hecho, pensé que era un gesto dulce. Quizá estaba preparando algo romántico, quién sabe. Me recosté en la silla esperando lo que viniera. Sentía el corazón acelerado. Podía casi imaginarlo arrodillado frente a mí, con un anillo en la mano. Sonreía para mí misma, lista para ese momento mágico que me había imaginado. Lo siguiente que supe fue que lo sentí. Una repentina frialdad cortante. Algo frío, húmedo y helado me cayó encima. Fue como ser golpeada por una avalancha de hielo. El frío me atravesó la piel de inmediato y solté un jadeo. El shock casi me dejó sin aliento. Abrí los ojos de golpe y vi a Freddy de pie ahí, sonriendo con una expresión en su rostro que ni siquiera puedo describir. Era como si me estuviera observando, esperando mi reacción. El agua helada goteaba por mi cuerpo en gruesos chorros, empapando mi ropa, y me sentía completamente desorientada. Tenía la piel entumecida y no podía creer lo que estaba pasando. Me levanté con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, la mente hecha un caos. Lo miré, esperando alguna explicación, pero a Freddy no parecía importarle. Se estaba riendo, pero no era una risa juguetona.
No era el tipo de risa que viene después de una broma o una sorpresa. Number era fría, como si obtuviera algún tipo de satisfacción retorcida al verme en ese estado. No tenía sentido. Me acababa de tirar agua helada encima sin razón alguna. Me quedé paralizada, sin saber qué decir o hacer. Estaba empapada de pies a cabeza, temblando, el cabello pegado a la cara y la espalda. El frío era insoportable y me costó todo el autocontrol no darme la vuelta y salir corriendo de ese restaurante. Pero no lo hice. Me quedé ahí, intentando entender qué estaba pasando. Traté de reírme pensando que tal vez era una broma mal planeada, un malentendido. Pero no se sentía como una broma. Se sentía maliciosa. Freddy solo se quedó ahí, observándome, como desafiándome a decir algo. Su sonrisa no desaparecía, pero había algo en su mirada, algo inquietante, como si disfrutara de la incomodidad que me había causado. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era gracioso, no era romántico. Me sentía humillada, traicionada y sinceramente aterrada. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada. Mis pensamientos iban por todas partes, pero una cosa estaba clara. Tenía que alejarme de él. Intenté recomponerme, pero las palabras no salían bien. No sabía si estaba enojada, dolida o simplemente en shock. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo pasé de pensar que iba a proponerme matrimonio a estar empapada en agua helada, parada ahí como una tonta? Freddy finalmente habló. Pero no fue una disculpa, no fue un lo siento, ni un solo era una broma. Number Me miró con esos ojos fríos y dijo, «Eres tan fácil de leer. Pensé que ibas a hacer un desafío. Me equivoqué. No entendía lo que quería decir. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Un desafío? ¿Qué clase de desafío es humillar así a alguien?» No tenía ningún sentido, pero él no explicó nada más. Simplemente se dio la vuelta y volvió a entrar al restaurante, dejándome ahí de pie, empapada y temblando frente a todos. Ni siquiera recuerdo cómo salí de ese lugar. Creo que mi cuerpo entró en piloto automático, moviéndose sin que mi mente estuviera realmente presente. Solo sabía que tenía que salir de ahí. No quería escuchar más palabras retorcidas de Freddy. No quería verlo más. Cuando llegué a mi coche, estaba completamente entumecida. No por el agua fría, sino por la realización de lo que acababa de pasar. Freddy no era el hombre que yo pensaba. No era romántico. No era amable. Y definitivamente no era alguien con quien quisiera estar. Me había mostrado su verdadera cara de la peor forma posible. Manejé a casa esa noche con el agua helada todavía pegada a mi piel, pero no era nada comparado con el frío en mi corazón. Me había usado. ¿Para qué? ¿Para su enfermiza diversión? No lo sé, pero no iba a quedarme para averiguarlo. No he vuelto a hablar con Freddy desde entonces. No sé qué le pasaba o por qué pensó que eso estaba bien, pero nunca olvidaré ese momento. El momento en que arruinó todo, convirtiendo lo que se suponía era una cita perfecta en una pesadilla de la que jamás despertaré. Era una hermosa tarde de sábado, de esas noches en las que el mundo parece estar en paz y realmente puedes escuchar el suave zumbido de la vida a tu alrededor. Era el momento perfecto para sentarme con Emily y ponernos al día, sobre todo, solo los dos. Llevaba 5 años con ella y sinceramente las cosas iban muy bien. Habíamos regresado hace unos días de un viaje de fin de semana a las montañas y estábamos hablando de nuestra próxima gran aventura. Sentía que estábamos en un buen lugar. Nuestra relación era sólida y el futuro se veía brillante. Lo que no sabía era que esa cena sería la última vez que vería a Emily de la misma manera. Empezó de forma simple. Estábamos en un pequeño café cerca del parque, uno de nuestros lugares habituales, de esos en los que podíamos sentarnos durante horas a hablar.
donde nada se sentía apurado y todo era relajado. Emily estaba sentada frente a mí, con su cabello oscuro recogido de forma suelta, tomando su clásico café con leche helado. Recuerdo cómo esa noche se la veía un poco distante, no de una mala manera, pero sí más callada de lo normal. No era propio de ella ser tan reservada. Supuse que tal vez había tenido una semana larga o que algo la preocupaba, y aún no me lo había contado. Intenté sacármelo de la cabeza y concentrarme en nuestra conversación. Hablamos de lo de siempre. Trabajo, planes a futuro, amigos. Pero de vez en cuando los ojos de Emily se perdían, como si estuviera mirando algo más allá de la ventana, algo que no encajaba del todo con la conversación que teníamos. No le di mucha importancia al principio. Supongo que todos tenemos momentos en los que nos perdemos en nuestros pensamientos, pero entonces, aproximadamente una hora después de haber llegado, soltó la bomba. Nunca olvidaré la forma en que me miró cuando lo dijo. Había una energía nerviosa en el aire, como si estuviera preparándose para decir algo enorme, y yo no tenía ni idea de qué se trataba. Fue un cambio tan extraño en la atmósfera, como si de repente el mundo entero a nuestro alrededor se hubiera silenciado. Me dijo que tenía un secreto, uno enorme, algo que no me había contado en todos los años que llevábamos juntos. Hablaba en voz baja, como si estuviera probando el terreno, esperando mi reacción. Pero la verdad es que nada podría haberme preparado para lo que dijo a continuación. Sinceramente, ni siquiera sé cómo logró pronunciar las palabras. Tengo una familia, y tengo 3 hijos, dijo. Las palabras quedaron flotando en el aire, como si las hubiera escuchado mal. Recuerdo haber parpadeado tratando de entender lo que acababa de decir. ¿Tenía una familia? ¿Hijos? Me quedé mirándola y sentí como mi mente comenzaba a acelerarse. Tenía que estar oyendo cosas. Nunca había mencionado nada de eso antes, ni una sola vez en 5 años. De hecho, siempre había dejado claro que no quería tener hijos. No sabía qué decir. Se sentía como una pesadilla donde nada tenía sentido. Mi mente daba vueltas. Emily parecía estar esperando que yo respondiera, pero no podía. ¿Cómo podía hacerlo? Era como si me hubiera dicho que venía de otro planeta. La miraba, intentando descifrar si estaba bromeando o haciendo alguna especie de broma extraña, pero su rostro era más serio que nunca. No había ni rastro de humor en su mirada. Era real. Siguió hablando. Me explicó que se había casado cuando era joven, antes de conocerme. Me dijo que su esposo, sí, su esposo, había fallecido hacía algunos años, dejándola sola para criar a sus 3 hijos. Me contó que se había alejado de ellos para empezar de nuevo, para escapar de los recuerdos y tratar de construir una nueva vida. Me dijo que había intentado protegerme de la realidad de su pasado, pensando que no la aceptaría si sabía la verdad. Al principio no supe qué pensar. Quería enojarme, quería gritarle, exigirle respuestas a todas las preguntas que estallaban en mi cabeza. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué ocultó algo tan grande? Pero no hice nada de eso. Solo me quedé sentado, en completo shock, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Todo este tiempo había estado con ella creyendo que lo sabía todo. Compartimos todo, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros miedos, o eso pensaba. Pero ahora me daba cuenta de que había una parte enorme de su vida que desconocía por completo. Me sentí traicionado, confundido y completamente perdido. ¿Cómo se supone que debía sentirme? ¿Debería ser comprensivo? ¿Debería perdonarla solo porque decía que intentaba protegerme? No sabía qué hacer con eso. Cuanto más hablaba Emily,
más comenzaba a comprender el peso de su confesión. No solo había estado ocultando un secreto de su pasado, había construido toda una nueva vida ocultándome la verdad. ¿Cómo podía hacerle eso a alguien en quien se supone que confías? ¿A alguien con quien supuestamente estás construyendo un futuro? Ni siquiera supe cómo responder al principio. Mis pensamientos estaban todos revueltos y no podía dejar de repasar todo lo que ella me había contado alguna vez sobre su pasado. Cosas que ahora sonaban completamente diferentes. Las historias que me había contado sobre su infancia, sobre cómo no quería tener hijos porque le aterraba la responsabilidad, eran mentiras. Todas y cada una. Su vida, una mentira. Y entonces me golpeó aún más fuerte. Me había estado mintiendo durante 5 años. Cada vez que hablábamos de nuestro futuro, de mudarnos juntos, de casarnos, estaba ocultando algo enorme. Estaba ocultando una vida que ni siquiera me incluía. Había estado viviendo 2 vidas separadas, una conmigo y otra con sus hijos, en su pasado. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? El resto de la cita es un borrón. Ni siquiera recuerdo si le dije algo. Simplemente no podía mirarla igual. Ya no era la mujer que yo pensaba que era. Era alguien completamente diferente. Alguien que había construido un muro tan alto que no pude ver el otro lado hasta que fue demasiado tarde. Esa noche me fui solo a casa. Traté de dormir, pero todo lo que podía hacer era repasar una y otra vez en mi cabeza todo lo que me había dicho. No podía entenderlo. No podía entender por qué me lo ocultó durante tanto tiempo. No sé qué pasó con Emily después de eso. No hemos hablado desde entonces. No he intentado contactarla, y creo que ella tampoco a mí. Supongo que se dio cuenta de que la vida que tenía conmigo había terminado, al igual que yo entendí que no podía volver a ver a la persona que creía que era. Todo cambió en un instante, y no creo que jamás llegue a entender del todo por qué guardó ese secreto. Lo que sí sé es que después de algo así, es difícil volver a confiar en alguien de la misma manera. Pasé los siguientes meses tratando de recoger los pedazos de mi vida, sintiéndome como si hubiera estado viviendo en una especie de ilusión todo este tiempo. Es algo extraño darte cuenta de que la persona con la que has estado no es la persona que pensabas. Es como despertar de un sueño y darte cuenta de que en realidad nunca estuviste despierto. Era el tipo de noche que se suponía que debía ser divertida. Estaba en una fiesta, simplemente pasando el rato con algunos amigos, tomando unas copas e intentando no sentirme demasiado incómoda entre un grupo de personas que no conocía muy bien. Nathan también estaba allí, alguien a quien quizá había visto antes, pero con quien nunca había hablado. Parecía extrovertido, divertido, el tipo de chico que siempre tenía a la gente riéndose a su alrededor. Era el tipo de persona que dominaba una sala con su presencia. Honestamente, no estaba segura de qué fue lo que más me llamó la atención de él, si su encanto o su confianza. De cualquier manera, no esperaba que él fuera quien arruinara la noche, ni que se convirtiera en el peor encuentro que había tenido en mi vida. Al principio, todo parecía normal. Nathan se me acercó en la fiesta y me preguntó si quería salir a cenar algún día. Nos llevamos bastante bien, así que acepté. No había nada extraordinario en ello, solo una cita casual. Pensé que tal vez era un poco espontáneo o algo arrogante, pero no me importó. Estaba abierta a ver a dónde nos llevaba todo esto. La noche siguiente me llevó a un restaurante agradable en el centro. Era un lugar al que no había ido antes, pero se veía acogedor y de buen gusto. Perfecto para una primera cita formal, o al menos eso pensé. Pero las cosas rápidamente empezaron a ir cuesta abajo. Nos sentaron en una mesa al fondo del restaurante, un lugar pequeño pero íntimo.
rodeado de familias y parejas disfrutando de sus cenas. Todo parecía bien al principio. La conversación era ligera y Nathan era su yo habitual. Confiado, gracioso, hablando de su trabajo, sus amigos, actuando como si fuera el alma de todas las fiestas. Al principio no le di demasiada importancia. Me estaba divirtiendo escuchándolo hablar. Pero luego, las cosas tomaron un giro extraño. De la nada, Nathan se levantó de su silla, miró alrededor del restaurante y dijo algo sobre querer presumir un poco. Al principio pensé que estaba bromeando, intentando hacerme reír. Pero entonces, hizo algo que me dejó completamente descolocada. Dio unos pasos hacia atrás y, sin previo aviso, hizo una voltereta completa en medio del restaurante. Fue tan inesperado que por un segundo ni siquiera pude procesar lo que acababa de pasar. La gente se giró para mirar, y sentí cómo mis mejillas se encendían de vergüenza. Pero antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, Nathan siguió, riéndose como si fuera lo más gracioso del mundo. No había terminado, ni de cerca. Decidió hacer otra voltereta, esta vez en dirección a una familia que estaba sentada cerca. La mujer tenía a su hijo en brazos, y antes de que nadie pudiera detenerlo, los pies de Nathan golpearon el costado de la mesa, derramando un vaso de agua. Lo siguiente que supe fue que el niño, que tendría unos 4 o 5 años, quedó atrapado en el desastre. Cayó sobre el regazo de su madre, llorando. Toda la mesa se quedó congelada. Hubo un momento de silencio y luego, caos. La madre del niño se levantó de inmediato, furiosa, sosteniendo a su hijo mientras intentaba entender qué acababa de pasar. Nathan, sin embargo, seguía riéndose. Se reía de verdad, como si todo esto fuera una broma. Sentí mi rostro enrojecer aún más. No sabía cómo reaccionar. La mujer empezó a gritarle, y vi al padre de la familia ponerse de pie, con el rostro ya rojo de la furia, listo para confrontarlo. Pero Nathan no se echó para atrás. Simplemente levantó la mano, como restándole importancia a todo, intentando actuar como si no fuera gran cosa. Sentí que el estómago se me hundía. No sabía qué decir. ¿Cómo se maneja una situación así? Pero Nathan no había terminado con su espectáculo. Se volvió hacia mí, aún actuando como si todo fuera parte de algún plan hilarante, y se encogió de hombros, como si no hubiera pasado nada. Su sonrisa no desaparecía. Yo simplemente me quedé ahí, en shock, sin saber qué hacer. Ni siquiera podía disculparme por él. Me sentía atrapada en ese momento. La mujer finalmente tomó a su hijo y se marchó, y el padre siguió en su lugar, fulminando a Nathan con la mirada, hasta que finalmente se sentó de nuevo. Yo me sentía pequeña, impotente y avergonzada. No sabía si podía seguir sentada en esa mesa después de todo lo que había pasado. Pero entonces, para mi sorpresa, Nathan se volvió hacia mí. Me miró como si estuviera esperando que me riera, que dijera algo gracioso. Pero no podía. No quería ser parte de lo que acababa de ocurrir. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, la sonrisa de Nathan se desvaneció lo justo como para hacerme sentir que todo esto era mi culpa. Sin vacilar me miró y dijo, «Esto es tu culpa, ¿sabes?» Levanté la cabeza bruscamente. No sabía cómo responder. Él continuó, «Si no hubieras estado tan distraída, tal vez no habría intentado impresionarte así». Me congelé. No podía creer lo que estaba oyendo. Me estaba culpando por lo que acababa de pasar, por su truco ridículo. Él fue quien hizo volteretas en un restaurante, golpeó una mesa, derramó agua y provocó una escena, y ahora me estaba responsabilizando a mí. La boca se me secó y solo lo miré, sin saber si estaba en una pesadilla o en alguna especie de broma retorcida. No podía procesarlo. Este tipo, a quien había conocido el día anterior, que parecía tener su vida en orden, ahora me estaba culpando por su inmadurez.
Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Quería discutir, enfrentarlo por lo que había hecho, pero parte de mí ya no sabía cómo reaccionar. La vergüenza de toda la situación era tan abrumadora que me paralizaba. El personal del restaurante finalmente comenzó a limpiar el desastre y podía escuchar los murmullos de otros comensales. Era evidente que todos habían visto lo ocurrido y sentía que todo el restaurante me juzgaba a mí tanto como a Nathan. A él no parecía importarle en lo más mínimo. Seguía actuando como si nada, como si no acabáramos de causar una escena. Nathan no se disculpó con nadie, ni siquiera pareció preocuparse por cómo se sentía esa familia. Solo se volvió a sentar y comenzó a hablar de otra cosa, como si nada hubiera pasado. En ese momento supe que no podía seguir cenando con él. Todo el ambiente de la noche había pasado de algo divertido y casual a un desastre caótico e incómodo. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando él actuaba como si nada, especialmente después de culparme por sus acciones. Me disculpé y me levanté de la mesa, sintiendo la vergüenza y la rabia acumulándose dentro de mí. Ni siquiera pude mirarlo mientras tomaba mi bolso. La noche había terminado y no iba a quedarme a presenciar más de sus tonterías. Nathan no intentó detenerme, no le importó, y yo tampoco tenía intención de escuchar más excusas. Salí del restaurante sin decirle una palabra más. Y esa fue la última vez que lo vi. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto qué clase de persona cree que está bien arruinar una noche y luego culpar a alguien más por su comportamiento imprudente. Nathan no solo era inmaduro, era manipulador, y me alegra no haber perdido más tiempo con él. Nunca olvidaré la noche en que pensé que solo iba a tener una simple cita para cenar, y terminó convirtiéndose en algo que no podría haber predicho ni en 1.000.000 de años. Todo empezó unas semanas atrás, cuando conocí a Nathan en una fiesta. No estaba buscando nada serio, solo estaba con algunos amigos pasándola bien. Pero Nathan era diferente. Tenía ese encanto, esa forma de ser que hacía que todos rieran. Y supongo que eso fue lo que me hizo prestarle un poco más de atención. Era divertido, extrovertido, y tenía una manera de hacer que las personas se sintieran como si fueran las más importantes en la sala. Era el tipo de chico que podía convertir una conversación cualquiera en algo emocionante. Hablamos un rato esa noche, intercambiamos números, y antes de darme cuenta, Nathan me estaba invitando a salir. No era nada fuera de lo común, solo una cena en un restaurante agradable que él había elegido. Acepté, pensando que sería una noche tranquila, sin señales de alerta, nada raro. Solo una velada sencilla con alguien que apenas conocía, pero que me intrigaba. Llegó la noche de nuestra cita y me arreglé un poco, esperando que fuera una buena experiencia. Nos encontramos en el restaurante, un lugar tranquilo en el centro de la ciudad, con un ambiente acogedor, casi íntimo. De esos sitios con luces tenues, olor delicioso a comida y gente hablando en voz baja, simplemente relajándose después de un largo día. Nathan parecía aún más encantador en persona. Pensé que tal vez esto podría ser el comienzo de algo bueno, pero me equivoqué. Mucho. La primera parte de la cena transcurrió sin problemas. Hablamos de nuestros trabajos, pasatiempos al azar, cosas que nos gustaba hacer en nuestro tiempo libre. Él era el alma de la conversación, haciendo chistes, haciéndome reír, y la verdad es que lo estaba pasando bien. Se notaba que a Nathan le gustaba ser el centro de atención, tenía esa energía. Al principio no le di importancia, pero cuanto más hablaba, más empezaba a sentir que yo solo estaba ahí para entretenerlo a él. Y entonces ocurrió. De la nada, Nathan se levantó de su asiento y, con esa misma energía, anunció que iba a mostrarme algo.
No dio ninguna advertencia. Solo lo vi retroceder unos pasos. Pensé, bueno, tal vez va a hacer un paso de baile o algo tonto. Pero lo que hizo fue algo que no podría haber imaginado ni en 1000 años. Nathan hizo una voltereta completa en medio del restaurante. Sí, una voltereta. No sé por qué pensó que eso era una buena idea, pero ahí estaba, girando por el comedor como si fuera un artista de circo. La gente se giró a mirar, claramente sorprendida. Yo estaba mortificada, pero a Nathan no parecía importarle. Se reía, claramente complacido consigo mismo, como si acabara de hacer la entrada más épica de la historia. Yo solo quería meterme debajo de la mesa. Mis mejillas ardían de vergüenza. Escuchaba los susurros de las demás mesas, pero Nathan no se detuvo ahí. Hizo otra voltereta, esta vez yendo directo hacia una familia sentada en la mesa de al lado. Tenían un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, sentado en una silla alta comiendo pasta. Y lo juro por Dios, como en cámara lenta, Nathan dio un salto extraño justo hacia su mesa. Derribó la silla del niño y el pequeño salió volando hacia el regazo de su madre llorando. De repente, un vaso de agua se volcó y empapó la camiseta de la mujer. El padre se lanzó tratando de atrapar a su hijo, y todo se convirtió en caos. Nathan simplemente se quedó ahí, riéndose. Sentí que iba a morir de la vergüenza ajena. El niño lloraba, toda la familia intentaba calmarlo, y Nathan parecía no tener la menor preocupación. No se disculpó, ni siquiera reaccionó. Solo se quedó parado, sonriendo, como si acabara de hacer el mejor truco de la noche. No podía creer lo que estaba pasando. Estaba congelada, sin saber qué hacer. La mujer estaba furiosa como era de esperarse, y el padre de familia miraba a Nathan con una expresión que podría haberlo atravesado de puro enojo. Pero Nathan solo les hizo un gesto con la mano, como si no fuera gran cosa. Y fue ahí cuando me golpeó la realidad. No estaba avergonzado. Ni siquiera se sentía mal. Estaba completamente ajeno al hecho de que acababa de causar una escena enorme y herir a un niño en el proceso. Y entonces ocurrió lo más extraño. En lugar de asumir lo que había hecho, Nathan se volvió hacia mí. No estaba disculpándose con la familia ni con el personal. Number Me miraba a mí, esperando mi reacción. No sabía qué decir. Estaba completamente desconcertada, tratando de procesar el desastre que había causado. Pero entonces Nathan hizo algo que me dejó sin palabras. Me miró con esa sonrisa extraña y dijo que era culpa mía. Dijo que yo lo había hecho hacer la voltereta. Me culpó. En ese momento sentí que el mundo a mi alrededor se ponía patas arriba. Aún estaba intentando procesar todo lo que acababa de pasar, y ahora él trataba de volcar todo sobre mí. Dijo que yo no le estaba prestando suficiente atención, que parecía aburrida, y que por eso había querido impresionarme. Me dijo que si yo hubiera estado más interesada en la cita, él no habría tenido que hacer la voltereta. No lo podía creer. Estaba ahí, actuando como si fuera mi culpa que acabara de causar un escándalo en un restaurante. No sabía qué hacer ni qué decir. Mi mente iba a 1000, pero me sentía atrapada. Este tipo acababa de tirar al suelo a un niño, arruinar la comida de una familia, y en lugar de disculparse o al menos aceptar su error, me culpaba a mí. Quería gritarle, decirle lo ridículo que estaba haciendo, pero no lo hice. Solo me quedé ahí, intentando asimilar todo. Ya el personal del restaurante se acercaba para limpiar el desastre, y podía escuchar los murmullos de los demás clientes. Estaba claro que todos habían visto lo que pasó y sentía todas las miradas sobre mí. Quería desaparecer. No sabía cómo arreglarlo o cómo siquiera seguir sentada junto a Nathan. El resto de la noche fue un borrón.
No soportaba cómo Nathan seguía actuando como si nada, intentando minimizar la situación como si no importara. No podía fingir que todo estaba bien cuando él acababa de mostrarse como una persona arrogante y sin consideración, justo frente a mí. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de lo distintos que éramos. Este no era alguien con quien quería estar, mucho menos salir. Ni siquiera terminé mi comida. Le dije que no me sentía bien. Tomé mis cosas y me fui. Ni esperé a que dijera algo. Simplemente me fui. Esa fue la última vez que vi a Nathan. Nunca volví a hablar con él después de esa noche. Es una locura pensar que alguna vez pensé que era encantador. Al final, aprendí que personas como Nathan pueden dar un buen espectáculo, pero su verdadera personalidad siempre termina saliendo a la luz. Y a veces tienes que alejarte cuando te das cuenta de que la persona con la que estás no es quien creías que era. Comenzó como cualquier otra cita. Jafar y yo nos conocimos a través de un amigo en común en una fiesta unas semanas antes. Era encantador, confiado y parecía tener todo bajo control. No esperaba nada demasiado serio, pero después de algunas conversaciones acepté salir con él. Pensé que pasaríamos una noche divertida, cenaríamos, tal vez veríamos una película, lo típico. Al principio, todo fue genial. Era gracioso, me trató con respeto y empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, esto podría llevar a algo. Pero lo que no sabía era que todo estaba a punto de convertirse en la situación más extraña e incómoda en la que jamás había estado. Decidimos pasar una noche en su casa. Él cocinó la cena, comimos, y el ambiente era relajado. Parecía más tranquilo de lo usual, pero no le di importancia. Después de la cena, nos acomodamos en el sofá, y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Jafar se quitó los zapatos y se estiró en el sofá. Me miró y con toda naturalidad dijo algo como: «Deberías darme un masaje en los pies». No supe cómo responder al principio. No me incomodaba exactamente la idea de dar un masaje de pies, pero me tomó por sorpresa. Nunca me lo habían pedido en una primera cita. En realidad, en ninguna cita. Pero pensé que era algo pequeño, así que, ¿por qué no? Estábamos pasando el rato y quería ser amable, así que acepté. Le masajeé los pies durante unos minutos. No estuvo mal, aunque fue un poco extraño, pero parecía disfrutarlo, así que seguí. Pero luego se puso raro. Al rato, noté que se estaba poniendo tenso. Se movía un poco, como si esperara algo más. No le di mucha importancia, pero podía notar que estaba molesto. Me miraba como si hubiera hecho algo mal, pero yo no tenía idea de qué era. Entonces, de repente, explotó. Cambió por completo y no estaba para nada preparada. Un momento estaba acostado, disfrutando del masaje, y al siguiente se sentó y me miró como si lo hubiera traicionado. No sé si fue la forma en que le toqué los pies o si era algo más profundo, pero toda su actitud cambió. Pasó de estar relajado a estar furioso en un segundo. Comenzó a decir que no lo estaba haciendo bien, que no le estaba dando el tipo de masaje al que estaba acostumbrado. Me tomó totalmente desprevenida. Ni siquiera sabía cómo reaccionar. ¿Esto realmente estaba pasando? ¿Era una especie de prueba o una broma? Pero luego las cosas empeoraron. Empezó a decir que no me importaba lo suficiente como para hacer algo tan simple como un buen masaje de pies. Dijo que si no podía hacer algo tan básico, ¿qué decía eso sobre cómo me sentía por él? Al principio pensé que estaba bromeando o que había tenido un mal día, pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que lo decía en serio. Estaba genuinamente molesto porque el masaje no fue de su agrado. Empezó a despotricar sobre cómo siempre lo habían tratado bien sus novias anteriores, cómo ellas nunca lo habían decepcionado con algo tan simple,
y dejó claro que ya la había arruinado. Intenté calmarlo, pero no lo aceptó. Empezó a caminar de un lado a otro, cada vez más agitado. Sentía que estaba viendo a una persona completamente distinta a la que había conocido esa noche. Ese no era el hombre encantador y seguro que conocí en la fiesta. Era alguien demandante, controlador e irrazonable. Aún así, no quería empeorar las cosas, así que intenté suavizar la situación, esperando que se le pasara. Pero entonces soltó la bomba. Jafar dijo que no quería verme más. Me dijo que si no podía hacer algo tan simple como darle un masaje de pies adecuado, entonces tal vez no éramos compatibles. Literalmente terminó conmigo por un masaje de pies. Me quedé atónita. No sabía qué decir. Mi mente iba a 1000 por hora intentando procesar lo que acababa de pasar. Había pasado de pensar que estábamos pasándola bien a ser sorprendida por esta ruptura absurda. Seguía preguntándome, ¿esto está pasando de verdad? Pero la mirada en sus ojos me dijo que sí. No estaba bromeando, no estaba jugando. De verdad pensaba que lo había decepcionado de alguna manera. Siguió diciéndome que lo había faltado al respeto y que él necesitaba a alguien que supiera cómo tratarlo. Quería decirle lo absurdo que sonaba todo eso, pero no pude. Estaba en shock. Estaba sentada en su sofá, tratando de averiguar si me había perdido alguna señal, alguna bandera roja que no vi. Pero lo único que podía recordar era que le había dado un masaje de pies, y aparentemente eso no fue suficiente. A Jafar no parecía importarle mi confusión. Ya había terminado, y punto. Me dijo que me fuera de su apartamento y lo hice. Ni siquiera traté de discutir o pelear. Simplemente recogí mis cosas y me fui. No sabía qué más hacer. Cuando llegué a mi coche, me quedé sentada un rato, tratando de entender la noche. Mi mente daba vueltas. ¿Fue algún tipo de prueba retorcida? ¿Había planeado terminar conmigo desde el principio? No tenía idea. Pero lo que sí sabía era que eso no era normal. Así no se supone que funcionen las relaciones. Me habían terminado porque no le di a alguien el tipo correcto de masaje de pies. No tenía sentido, y aún no logro entenderlo. Toda la situación me dejó con una sensación extraña e incómoda. No estaba enojada, ni siquiera triste. Solo estaba confundida, preguntándome si había esquivado una bala o si me había perdido de algo importante. De cualquier forma, supe que no quería estar con alguien que pensara que ese tipo de comportamiento era aceptable. Me merezco algo mejor que eso. Así que conduje lejos, dejando atrás a un tipo que pensaba que era perfectamente razonable terminar una relación por un masaje de pies. No sé qué pasaba por su cabeza, pero supe que yo no iba a quedarme para averiguarlo. ¿Conoces esos momentos en los que tu vida de repente se descarrila y ya no tienes idea de lo que está pasando? Eso me pasó con Martín. Había estado saliendo con él durante 3 años y, sinceramente, pensé que lo conocía bastante bien. Pero el día en que soltó esa bomba, sentí que todo lo que creía entender sobre nuestra relación simplemente se hizo trizas. No tenía idea de dónde venía todo eso y no podía descifrar si me estaba volviendo loca o si era él. Empezó como cualquier otra tarde. Estábamos en su casa, simplemente relajándonos. Llevábamos un tiempo hablando sobre nuestro futuro juntos, lo típico. ¿Dónde nos veíamos en 5 años? Ese tipo de cosas. Nada demasiado profundo, solo conversaciones que solíamos tener en los domingos perezosos. Martín siempre era quien más hablaba del futuro. Mencionaba el matrimonio a menudo, usualmente de pasada, pero nunca lo tomé muy en serio. Supongo que simplemente pensé que pasaría cuando tuviera que pasar. Éramos jóvenes. Teníamos tiempo, ¿verdad? Pero ese día todo cambió. Martín puso una expresión en su rostro que nunca le había visto. Era seria, pero no en el sentido al que yo estaba acostumbrada. Generalmente,
Cuando hablábamos en serio, era sobre mudarnos juntos o decidir en qué ciudad queríamos vivir. Esta vez fue diferente. No estaba preparada para eso. Me dijo que necesitábamos hablar de algo importante. Recuerdo que me enderecé en el sofá, pensando que tal vez iba a pedirme matrimonio o algo así. Tal vez por fin iba a pasar. Había estado esperando ese momento desde hacía tiempo. Así que, cuando empezó a hablar sobre casarnos, pensé que por fin era el momento. Entonces dijo: «Quiero casarme contigo, pero solo si también puedo casarme con tu hermana». Recuerdo que sentí como si el aire se hubiese ido de la habitación. Por un segundo pensé que lo había oído mal. No tenía sentido. Tenía que estar bromeando, ¿no? Pero número. No había sonrisa. No hubo una risa después. Solo ese tono tranquilo y extrañamente serio. Martín estaba ahí sentado como si fuera la cosa más normal del mundo, y yo no tenía idea de cómo procesarlo. Mi cerebro ni siquiera podía comprender sus palabras. Lo primero que sentí fue pura confusión. No sabía cómo responder. ¿Qué clase de broma era esa? Lo miré esperando que soltara el remate, pero no lo hizo. Hablaba en serio. Siguió explicando como si no estuviera diciendo lo más extraño del mundo. Al parecer, había desarrollado algún tipo de vínculo especial con mi hermana a lo largo de los años. Siempre fue cercana a él, amable, pero nada más allá de lo familiar. Nunca pensé que entre ellos hubiese algo más que amistad, y la idea de que tuvieran algo romántico me pareció absurda, completamente salida de la nada. Cuanto más hablaba, más incómoda me sentía. Comenzó a explicar cómo pensaba que sería perfecto que estuviéramos los tres juntos. No solo él y yo, sino los tres. Dijo que eso haría que todo se sintiera completo. Lo decía como si fuera lo más razonable del mundo, como si hubiera ideado este gran plan, y ahora simplemente esperara que yo lo aceptara. Al principio pensé que estaba poniéndome a prueba, haciendo alguna broma extraña para ver cómo reaccionaba, pero rápidamente quedó claro que no lo decía en broma. Martín estaba describiendo un plan que ya había formado en su cabeza, como si ya supiera cómo funcionaría todo. Dijo que sería mejor para todos. Habló de cómo podríamos vivir juntos, criar hijos juntos, compartirlo todo. Incluso dijo que sería justo porque ambas seríamos amadas y valoradas por igual. Yo solo me quedé ahí sentada, congelada, tratando de entender qué estaba pasando. ¿De verdad me estaba pidiendo una relación poliamorosa con mi hermana? Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que parecía convencido de que yo debía estar de acuerdo. No parecía entender que eso no era normal. Era como si no comprendiera lo retorcido que sonaba todo. Solo podía pensar en lo incómoda que me hacía sentir, en lo mal que todo eso me parecía. ¿Cómo podía pensar que era algo que yo aceptaría? Todo se sentía mal, pero no sabía cómo expresarlo. No era solo el hecho de que quisiera incluir a mi hermana. Era el hecho de que estaba dispuesto a romper conmigo si no aceptaba. Empezó a darme todas estas razones por las que eso funcionaría. Me dijo que fortalecería nuestro vínculo, que podríamos ser una familia. Sentí que ya había decidido que esa era la vida que quería y que yo simplemente debía seguirle la corriente. Era como si hubiera tenido esta idea en su cabeza y solo asumiera que yo la aceptaría. Cuanto más hablaba, más parecía intentar convencerme de que era una elección lógica, como si fuera una simple adición a nuestra relación. Recuerdo sentirme atrapada en una pesadilla. Mi corazón latía con fuerza y no podía concentrarme en nada más que en lo que acababa de decir. No tenía idea de cómo reaccionar. Mi mente daba vueltas, tratando de entender cómo habíamos pasado de planear un futuro juntos a escucharle decir algo tan extraño e inquietante. Sentía que ya no conocía a Martín. El resto de la noche fue un borrón. No sabía qué decir.
Ni siquiera sabía cómo preguntarle si de verdad hablaba en serio cuando dijo que quería casarse también con mi hermana. Era una prueba. ¿Me estaba tomando el pelo? Pero no había duda. Hablaba en serio. Y cuanto más trataba de entenderlo, peor se sentía. Finalmente le dije que necesitaba tiempo para pensar. Y lo hice. Pero al final quedó bastante claro que nuestra relación había terminado. Nunca más podría verlo de la misma manera. Y sinceramente, ni siquiera podía imaginar una vida con alguien que pensara que eso era algo aceptable para pedir. Después de esa noche, nada fue igual. Nunca obtuve una explicación que tuviera sentido. Todo quedó raro y tenso. Martín intentó contactarme algunas veces, pero no pude responderle. No había forma de volver de eso. No era solo que quisiera casarse con mi hermana. Era el hecho de que no tenía ningún concepto de los límites. No entendía lo increíblemente inapropiado y fuera de lugar que era lo que estaba pidiendo. Y eso no era algo que yo pudiera pasar por alto. Terminé cortando todo contacto con él, y aunque fue difícil, supe que era lo correcto. En una relación necesitas un cierto nivel de confianza, y yo ya no podía confiar en él. Lo que dijo fue algo que nunca podría olvidar y al final entendí que ese fue el momento en que todo se vino abajo. Ese fue el momento en el que supe que necesitaba alejarme. Era una noche normal de viernes, o al menos debería haberlo sido. El plan era simple: quedarme en casa, ver en maratón mis series favoritas y disfrutar de un poco de paz y tranquilidad después de una semana ajetreada. Llevaba un tiempo hablando con Greg. Era ese tipo de persona que parece encantadora al principio, siempre atento, gracioso y fácil de hablar. Nos conocimos hace unos meses a través de algunos amigos en común, y las cosas habían ido bastante bien, o al menos eso creía yo. Greg había estado invitándome a salir cada fin de semana durante las últimas semanas, y yo siempre decía que no. No porque no me gustara, sino porque simplemente no estaba lista. Me gustaba la idea de él, pero cuando llegaba el momento, algo me resultaba extraño. Era lo suficientemente agradable, pero tenía una intensidad extraña que no podía quitarme de encima. Siempre parecía querer más, y sinceramente, no estaba segura de querer lanzarme a algo serio. No estaba jugando con él. Simplemente no quería apresurarme en algo que no tenía claro. Así que esa noche, cuando Greg volvió a preguntarme si quería salir, le dije lo mismo de siempre. No esta noche, tal vez en otra ocasión. Algo simple, ¿no? No pensé que fuera gran cosa. No éramos exclusivos ni nada, y él parecía respetar mi espacio, o al menos eso creía yo. No esperaba lo que pasó después. Unas horas más tarde, estaba acurrucada en el sofá con unos snacks, completamente inmersa en un documental de crímenes reales, cuando escuché un ruido. Al principio pensé que solo era el viento, pero luego volvió a suceder. Un golpe fuerte y seco contra mi ventana. Me congelé. El corazón se me detuvo por un segundo. Vivo en un segundo piso, así que no había manera de que alguien pudiera simplemente golpear mi ventana desde fuera. El pulso me latía con fuerza mientras me levantaba lentamente, caminando hacia el sonido. Cuando me acerqué, lo vi. Un ladrillo atascado a medio camino a través de mi ventana. Se me cayó el alma al suelo mientras me quedaba allí parada, mirándolo. ¿Cómo demonios había pasado eso? Me quedé unos segundos tratando de procesar lo que estaba ocurriendo, y entonces me cayó el 20. Greg. Él era la única persona que sabía dónde vivía. Lo había estado evitando, y ahora parecía que no podía manejarlo. No sabía qué pensar, qué hacer. ¿Era alguna broma enferma o de verdad había perdido la cabeza? Rápidamente agarré mi teléfono y revisé mis mensajes. Nada de él.
Le escribí de inmediato preguntándole si estaba afuera de mi ventana, pero no recibí respuesta. Sentí que la piel se me erizaba al empezar a entrar en pánico. No estaba segura de si debía llamar a la policía, pero tampoco quería exagerar. Tal vez solo era una broma estúpida, ¿no? Tal vez estaba exagerando. Me quedé mirando el ladrillo, preguntándome qué demonios estaba pasando cuando volví a escucharlo. Esta vez fue un golpe fuerte contra mi puerta. Contuve el aliento y me apresuré hacia la mirilla. Ahí estaba Greg, parado frente a mi puerta, mirando por mi ventana. No estaba sonriendo. Su rostro era frío, inexpresivo. Era como si estuviera esperando algo, como si me desafiara a hacer el siguiente movimiento. Me quedé congelada, sin poder moverme ni hablar. Lo único que pude hacer fue retroceder lentamente, con la mente corriendo a 1000 por hora. No sé cuánto tiempo estuve allí, simplemente observándolo desde la seguridad de mi apartamento, pero cuando escuché el leve sonido de sus pasos alejándose, sentí un breve momento de alivio. Tal vez se iba, tal vez ya había terminado, pero entonces lo escuché de nuevo, el sonido de algo pesado golpeando el suelo. Esta vez era otro ladrillo, ahora tirado en el suelo bajo mi ventana. Greg lo había lanzado de nuevo, y luego vino el golpe. Seguía ahí, no sabía qué hacer. Estaba paralizada, sin saber si llamar a la policía o simplemente salir de ahí. Ya había roto mi ventana y esto ya no se sentía como una simple broma. Mis manos temblaban mientras le escribía a una amiga y le pedía que viniera. No quería estar sola. No después de esto, sin respuesta. Intenté llamarla, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Podía escuchar a Greg moviéndose afuera. Podía ver su sombra debajo de la puerta. Era casi como si estuviera probando mi paciencia, viendo cuánto tiempo tomaría para que le abriera. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. No quería confrontarlo, pero al mismo tiempo no podía dejarlo pasar. Le escribí de nuevo. ¿Por qué estás haciendo esto? Esto no está bien. Me senté en el sofá esperando una respuesta, pero nunca llegó. En su lugar, escuché el sonido de más ladrillos golpeando la ventana, seguido del sonido de él gritando algo. No pude entender las palabras, pero no las necesitaba. Pude oír la ira en su voz. Y fue entonces cuando me cayó la realidad. Esto no era solo un acto aleatorio de frustración. Lo estaba haciendo a propósito. El sonido de vidrio rompiéndose resonó por todo el apartamento cuando otro ladrillo golpeó la ventana. Salté, con el corazón desbocado. Esto ya no era una broma. No era una broma. Era real. Y estaba ocurriendo justo afuera de mi puerta. Fue entonces cuando finalmente hice la llamada. Marqué el 911, con la voz temblorosa mientras trataba de explicar lo que estaba pasando. Me dijeron que me quedara adentro, que cerrara todas las puertas y ventanas y esperara a que llegaran los oficiales. Me quedé allí, temblando, con el corazón golpeando en mi pecho. La espera se sintió como horas. Finalmente, la policía llegó, y Greg ya no estaba. Me preguntaron qué había pasado y les conté todo: los ladrillos, los golpes, la forma en que había estado parado afuera de mi ventana como si estuviera esperando que hiciera algo. Me dijeron que lo tomara en serio. No era una simple broma, era acoso. Pero lo que más me asustó fue que Greg seguía ahí afuera, en alguna parte. Podía haber sido cualquiera, alguien que conocí y en quien confié durante meses, y sin embargo, en ese momento era un completo desconocido. Lo peor de todo es que nunca volví a saber de Greg. No me escribió. No intentó explicarse. Nada. Fue como si desapareciera de mi vida tan rápido como había aparecido. Pero el recuerdo de esa noche, ese sí se quedó conmigo. Cada vez que paso frente a esa ventana, recuerdo el sonido del ladrillo golpeando el vidrio.
Nunca olvidaré lo rápido que todo pasó de ser normal a aterrador, y hasta el día de hoy todavía no sé por qué lo hizo. Comenzó como una tarde normal de sábado, de esas en las que sientes que tienes todo el tiempo del mundo para relajarte y disfrutar de una buena comida. Llevaba un tiempo mensajeándome con May, y finalmente decidimos vernos en persona. Elegimos una pequeña cafetería en una esquina de la ciudad, uno de esos lugares con el ambiente perfecto, ni demasiado elegante, ni demasiado informal. Estaba emocionado. No es que lleváramos saliendo mucho tiempo, pero las cosas iban bien, o al menos eso pensaba yo. Llegué a la cafetería temprano, encontré un buen lugar junto a la ventana y me senté, intentando mantenerme casual. Ya sabes, no quería ser de esas personas que miran su teléfono cada 2 segundos mientras esperan una cita. Pensé, está bien, esto va bien. Voy a disfrutarlo. Incluso pedí un latte, solo para tener algo que hacer. Entonces, ella entró, y todo en el día cambió. May tenía una gran sonrisa en el rostro, pero lo que captó inmediatamente mi atención fue la pequeña criatura que llevaba en brazos. Era un pug, pero no cualquier pug, era su pug, Guppy. Y déjame decirte, en el momento en que Guppy entró en la cafetería, supe que las cosas se iban a poner raras. Al principio no le di mucha importancia, tal vez porque no quería hacer un escándalo. Lo sostenía en brazos y parecía inofensivo, como el típico perrito gordito con la cara aplastada. Pero luego las cosas empezaron a ponerse extrañas. May se sentó frente a mí y colocó de inmediato a Guppy en la silla junto a ella. Empezó a hablar sobre lo bien portado que era el mejor perro que había tenido y que nunca causaba problemas. Asentí mientras la escuchaba, pero en el fondo pensaba, ok, genial, pero esto es una cita. No esperaba tener un pug como tercer acompañante. Intenté ignorarlo y concentrarme en el menú, pero la vibra ya se empezaba a poner rara. Podía escuchar a Guppy resoplando de vez en cuando, dando vueltas en círculos en la silla como un pequeño tornado. Pensé, está bien, es un perrito lindo, no pasa nada. Pero entonces llegó la comida. Soy un amante de la comida. No me gusta presumir, pero me tomo la comida en serio. Así que cuando vi que llegaba el plato de pasta que había pedido, me sentí listo para disfrutar. El olor era increíble, ya podía saborearlo en mi mente. Pero justo cuando tomé el tenedor, Guppy saltó de la silla directo a mi plato. No tuve tiempo de reaccionar antes de que el perrito estuviera caminando sobre mi pasta, sus patitas presionando los fideos como si fuera una pequeña excavadora. Me quedé mirándolo completamente desconcertado mientras Guppy se acomodaba sobre mi comida. Sus patitas estaban por todas partes, y estoy bastante seguro de que algo de la salsa terminó en el suelo. En ese momento no tenía idea de qué hacer. Miré a May, esperando que se sintiera avergonzada, o al menos se disculpara, pero solo lo observaba, completamente imperturbable, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé pensando, esto no puede estar pasando. Esto no es la vida real. Intenté apartar suavemente a Guppy de mi plato, pero May me detuvo riéndose, diciendo algo como, «Ay, a Guppy le encanta la comida, siempre tiene hambre». Y luego, simplemente lo dejó seguir caminando sobre mi comida como si fuera su propio parque de diversiones. Me quedé sin palabras. El estómago se me hundió y por un momento ni siquiera pude mirar la comida. El plato que tanto había esperado estaba arruinado, víctima de la pequeña aventura del perro. Pero lo más extraño fue que a May no parecía importarle en absoluto. Era como si fuera indiferente al hecho de que su pug acababa de arruinar mi almuerzo. Respiré hondo e intenté mantener la calma. Está bien, pensé. Tal vez no se da cuenta de lo mal que estuvo esto. Tal vez se disculpe o al menos me ofrezca otro plato. Pero eso no pasó.
En lugar de eso, simplemente me miró y dijo, Guppy tiene hambre. Se lo merece. En ese momento ya no estaba seguro de cómo reaccionar. ¿Cómo respondes a algo así? Ella no parecía avergonzada ni tampoco se disculpaba. Era como si toda la situación fuera completamente normal para ella. Y entonces me golpeó la realidad. No conocía a esta persona en absoluto. Intenté reírme, pero se sintió forzado. Guppy seguía feliz haciendo un desastre con mi comida, y May lo observaba, casi orgullosa. Parecía que el equivocado era yo por estar molesto. Cuanto más tiempo pasaba allí, más incómodo me sentía. Me sentía atrapado en un momento extraño en el que nada tenía sentido. El problema era que no podía simplemente irme. No quería parecer grosero. Habíamos estado hablando durante meses. Pensé que tal vez podría simplemente ignorarlo y terminar la cita. Pero mientras más tiempo pasaba, peor me sentía. Ya no era solo por la comida. Era por cómo ella actuaba, como si todo esto fuera normal. Como si ese pug tuviera derecho a caminar sobre mi cena y yo debía aceptarlo. Le pedí al camarero, en voz baja, que me empacara lo que quedaba de mi comida. Pero May estaba tan entretenida jugando con Guppy que ni siquiera se dio cuenta. Cuando me levanté para irme todavía parecía ajena a todo, como si acabáramos de tener un almuerzo normal. No podía esperar para salir de allí. Me sentía sofocado. Al salir, May insistió en que Guppy debía ser cargado y no paraba de decirme lo maravilloso que era y cómo solo necesitaba que lo consintieran un poco. Incluso bromeó diciendo que debería ser más paciente con él. Salí de la cafetería sintiéndome como si hubiera estado en un sueño extraño. Toda la experiencia me dejó intranquilo. Esa no era la clase de cita que había imaginado y, para ser honesto, ya no estaba seguro de cómo me sentía respecto a May. El hecho de que no viera lo mal que estuvo permitir que su perro caminara sobre mi comida ya era bastante, pero que lo ignorara como si nada fuera, me hizo preguntarme si no había estado pasando por alto señales de alerta desde el principio. No la volví a llamar. Esa cita fue el final. Entiendo que la gente ame a sus mascotas, pero hay un límite, ¿no? Y Guppy definitivamente lo cruzó. Se suponía que sería un día divertido y tranquilo. Solo una mañana normal antes de ir al trabajo. Nada fuera de lo común. Pero de alguna manera, todo salió mal. Y todo comenzó con Jackson. Jackson siempre había sido un bromista. Llevábamos saliendo unos 3 meses y era ese tipo de persona que pensaba que las bromas eran divertidas sin importar la situación. Pero nunca pensé que sus bromas llegarían tan lejos. Debería haber confiado en mi instinto. Tal vez habría visto esto venir. Todo empezó con el mensaje habitual de él justo cuando desperté. Algo sobre lo linda que me veía dormida y cómo no podía esperar a verme esa noche. No le di mucha importancia en el momento. Le respondí con un somnoliento, «Gracias, yo también». Pero justo antes de salir para el trabajo apareció en mi casa sin avisar, lo cual no era tan raro en él. Siempre encontraba la forma de aparecerse cuando menos lo esperaba. Llevaba esa sonrisa traviesa en el rostro, la que me hacía sentir que estaba a punto de soltarme alguna bomba. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un pequeño sobre de su chaqueta. Parecía uno de esos sobres de dulces que compras en una gasolinera. «Tómalo con tu café, te ayudará a pasar el día». Miré el paquete, algo confundida pero no alarmada. Tal vez era uno de esos suplementos energéticos o algo así. Jackson siempre tenía cosas raras de salud, así que no le di mayor importancia. «Gracias», dije, mientras abría el sobre y lo vaciaba. Olía vagamente a chocolate o algo parecido, lo cual era extraño, pero otra vez no pensé mucho en ello. Tomé un sorbo de mi café y me eché el contenido del sobre a la boca sin pensarlo 2 veces.
Él me dio un abrazo, me dijo adiós y me fui al trabajo. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Unos 15 minutos después de empezar a conducir, comencé a sentirme incómoda. Era esa sensación lenta y creciente en el estómago. Nada grave al principio, solo una leve tensión. Pensé que eran los nervios o tal vez el café, o el hecho de que, como siempre, iba tarde. Pero cuando tomé la autopista, me golpeó de repente un dolor agudo en el estómago que me hizo aferrarme al volante. Era intenso. Me repetía a mí misma que estaba bien, que podía soportarlo, que ya casi llegaba al trabajo. Pero todo se fue cuesta abajo rápidamente. Los calambres se intensificaron y sentí que el estómago me daba vueltas de una forma que me hizo sudar frío. El corazón me latía con fuerza y apenas podía concentrarme en la carretera. Entré a una gasolinera para tomar un respiro, pensando que tal vez ir al baño me ayudaría, pero el dolor era insoportable. Sentía como si algo fuera a explotar dentro de mí y no tenía idea de cómo detenerlo. Apenas logré volver a subir al auto cuando sentí esa sensación horrible e inconfundible, esa que todos conocemos demasiado bien y sabes que ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Sentí como todo en mi interior se movía y no pude detenerlo. Estaba atrapada en el coche. No había forma de llegar a un baño a tiempo. La sensación se intensificó y supe que algo terrible estaba por pasar. Apreté cada músculo de mi cuerpo, rezando por poder aguantar hasta llegar al trabajo. Pero entonces, ocurrió. Fue como si se abriera una compuerta. Una oleada profunda y repentina de pánico me invadió cuando sentí cómo todo se soltaba. Miré hacia abajo, horrorizada, al darme cuenta de lo que acababa de pasar en mi coche. No fue solo un accidente, fue un desastre. No tenía forma de limpiar. Estaba atrapada y ni siquiera podía llamar a alguien para pedir ayuda. No cuando estaba sentada allí, avergonzada y horrorizada, todo mi cuerpo congelado por el shock. Me quedé allí intentando recuperar el aliento, sintiéndome atrapada en una pesadilla retorcida. El olor fue lo siguiente en llegar. Fuerte, asqueroso, abrumador. No sabía qué hacer. Mi coche estaba arruinado, mi día entero estaba arruinado. La vergüenza era demasiado para procesar. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Me senté allí pensando que no podía enfrentar el resto del día. Pero entonces me golpeó Jackson, ese sobre que me dio por la mañana. La sensación extraña en el estómago, los calambres, la urgencia repentina. ¿Había sido cosa suya? ¿Era una broma? No, no podía ser. Pero entonces todo tenía sentido. Siempre trataba de hacerme reír. No tenía idea de qué me había dado, pero ahora estaba claro que había hecho algo. Tomé mi teléfono con las manos temblorosas y marqué su número. Cuando respondió, no pude hablar al principio. Solo me quedé allí, intentando entenderlo todo. Finalmente, las palabras salieron de golpe. Tú me diste algo esta mañana. ¿Qué era? Hubo una pausa al otro lado. Casi pude escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió. Solo una pequeña broma, nena. Pensé que sería gracioso. No sabía cómo responder. Mi mente todavía daba vueltas. Sentí las lágrimas asomarse, pero las contuve. Ya no se trataba del accidente. Se trataba del hecho de que él me había hecho esto a propósito. No dije una palabra más. Colgué y miré la pantalla, sintiendo una mezcla enfermiza de ira e incredulidad. ¿Cómo pudo? ¿Cómo alguien puede hacer algo tan cruel y reírse como si nada? Eventualmente logré recomponerme, aunque no sin dificultad. Limpié como pude el coche, pero era evidente que tendría que lidiar con las consecuencias todo el día. No podía borrar lo que había pasado. Esa noche no quise ver a Jackson. No quería escuchar más de sus bromas estúpidas ni de sus excusas. Solo quería olvidar el peor día que había tenido, y mientras yacía en la cama,
Me di cuenta de algo. Ya no podía confiar en él. El chico que creía conocer era alguien completamente distinto. No estaba segura de querer averiguar quién era realmente esa persona. Todavía no sé qué pasó por su mente cuando decidió hacerme esa broma. Pero de algo estoy segura. Nunca más volveré a permitirme estar tan vulnerable. ¿Alguna vez has estado en una cita tan extraña que todavía te da vergüenza ajena cuando la recuerdas? Bueno, yo tuve una de esas, y hasta el día de hoy todavía me cuesta creer que realmente ocurrió. Conocí a un hombre en una app de citas un par de semanas antes de salir. Hablamos un poco. Todo parecía bien, sin señales de alarma, solo cosas casuales. Parecía normal, incluso divertido, y después de algunas conversaciones acepté salir con él. Mirando hacia atrás, no tengo idea de en qué estaba pensando. La noche de la cita llegó y nos encontramos en una cafetería muy linda en el centro. Tenía un ambiente agradable, acogedor, con luces tenues y música suave de fondo. Honestamente, parecía el lugar perfecto para una primera cita. Ambos pedimos café, charlamos sobre cosas aleatorias y todo parecía ir bien. Él era un poco más callado de lo que esperaba, pero pensé que tal vez era tímido. No tengo problema con la gente tímida, así que no le di demasiada importancia. Terminamos el café y decidimos dar un paseo por la zona, ya que era una noche agradable. Al principio, todo parecía normal. Caminamos por la calle, pasamos frente a algunas tiendas hablando de vez en cuando, y entonces empezó a ponerse raro. Ni siquiera estoy segura de cómo pasó, pero de repente se acercó mucho a mí. Demasiado. Al principio traté de no notarlo, pensando que tal vez solo estaba emocionado por seguir conversando o algo así. Pero este tipo se estaba poniendo muy encima, demasiado cerca, para sentirme cómoda. No dijo nada al principio, solo caminaba a mi lado, casi rozándome. Yo me iba moviendo un poco hacia un lado, tratando de mantener algo de espacio personal, pero de repente se detuvo y simplemente me miró. Fue como si algo hiciera clic en él. Su expresión pasó de casual a intensa en un segundo, y antes de que pudiera procesarlo, se estaba inclinando hacia mí, directamente a mi cara. No sabía qué hacer. El corazón me empezó a latir con fuerza. No sabía si estaba bromeando o si pensaba que eso era una jugada romántica, pero no había forma de que lo dejara besarme. Era nuestra primera cita, ni siquiera nos conocíamos bien. Antes de que pudiera reaccionar del todo, fue por ello. Giré la cabeza justo a tiempo para evitar sus labios, y lo empujé un poco. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. No se enojó, pero tampoco se lo tomó bien. Su rostro se puso rojo al instante y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Pensé que solo estaba avergonzado o algo así, pero no. Me equivoqué. Sus ojos empezaron a humedecerse más y de repente comenzó a llorar. Ahí mismo, en mitad de la calle, como si fuera un personaje en un drama barato. Me quedé tan desconcertada que no supe cómo reaccionar. Literalmente me congelé, parada allí sin saber qué hacer. ¿Se supone que debía consolarlo? ¿Decirle que todo estaba bien? Pero en lugar de decir algo, simplemente siguió llorando. Y entonces fue cuando se puso peor. Sacó su teléfono, llamó a alguien y entre sollozos, le dijo a su mamá que viniera a recogerlo. Ahí, frente a mí, en nuestra primera cita. Su mamá estaba literalmente llorando en la calle y llamando a su madre para que lo rescatara. No podía entenderlo. Yo estaba ahí, de pie, incómoda, sin saber cómo actuar. ¿Debía consolarlo? ¿Irme? ¿Era esto algún tipo de prueba? ¿Se suponía que debía sentirme culpable por no besarlo? Fue tan surrealista que no podía creer que estuviera pasando. Su mamá apareció en cuestión de minutos. De alguna manera,
Llegó tan rápido que medio pensé que ya estaba esperando cerca, lista para acudir al llamado. Se detuvo con una minivan. Él, todavía limpiándose las lágrimas, se subió como un niño, y ella me dio una mirada extraña y confundida. Creo que yo estaba igual de confundida que ella. Se fueron, y yo me quedé allí parada, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Me sentía como en shock, mirando la calle, preguntándome si me lo había imaginado todo. Nunca en 1.000.000 de años pensé que saldría con un tipo que lloraría y llamaría a su mamá para que lo recogiera porque no lo quise besar. Fue surrealista. No sabía ni qué sentir. ¿Vergüenza por él? ¿Enojo? Sentía un poco de ambas cosas, para ser honesta. Estaba más frustrada que otra cosa. La cita fue un desastre, y no sabía si siquiera debía intentar hablar con él otra vez. Quiero decir, si no podía manejar que no lo besara en la primera cita, ¿qué pasaría si las cosas se ponían realmente serias? ¿Tendría una crisis cada vez que algo no saliera como él quería? Pasé el resto de la noche hablando con mis amigas, solo tratando de entender lo que había pasado. Ellas tampoco lo podían creer. Pensaban que era una broma o una cámara oculta al principio. Pero él iba totalmente en serio. Terminé bloqueándolo de todo. No quería tener nada que ver con lo que fuera que eso fue. Me costó un tiempo superar toda la situación. Honestamente, fue una de esas experiencias que recuerdas y no puedes creer que realmente ocurrieron. Sé que cada persona es diferente, pero esa cita fue simplemente demasiado para mí. Mirando hacia atrás, solo puedo pensar en lo extraño que es confiar lo suficiente en alguien para salir con él, solo para verlo desmoronarse completamente por algo tan simple. He tenido momentos incómodos en citas antes, pero nunca nada así. Fue como si ese hombre nunca hubiera sido rechazado en su vida, y mi rechazo, aunque solo fue no besarlo, fue más de lo que podía soportar. Al final, solo fue otra experiencia extraña e incómoda en el mundo de las citas. Algunas personas simplemente no están listas para la realidad de una relación, y ese hombre, bueno, definitivamente no lo estaba. Así que esa es mi verdadera historia de horror en una cita. Ahora me río al recordarla, pero en ese momento fue bastante perturbadora.